Hola, mi nombre es Alan Carecho Campo Vargas y soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy veremos el tema de conducto arterioso persistente en el lactante. Hablaremos de forma muy breve sobre el conducto arterioso persistente. Este conducto arterioso es una estructura fetal normal que surge del sexto arco aórtico izquierdo y conecta la arteria pulmonar principal izquierda proximal con la curvatura menor del arco aórtico. La permeabilidad más allá del periodo neonatal ocurre en aproximadamente 1 de cada 2.500 nacidos vivos a término, con una proporción de hombre a mujer de 2 a 1. El conducto arterioso persistente representa del 5 al 10% de todos los defectos cardíacos congénitos, con hasta el 30% de los casos observados en prematuros. En cuanto a su fisiopatología, la presencia de este conducto persistente, grande y no restrictivo, conduce a un cortocircuito que va de izquierda a derecha, con hiperflujo pulmonar, dilatación posterior de la aurícula izquierda, sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca. Si no se trata, finalmente sobreviene hipertensión pulmonar irreversible. Con esto aparece la fisiología de Eisenmenger, con cortocircuito de derecha a izquierda y cianosis. Sus características clínicas es la presentación que puede variar desde la ausencia de síntomas hasta la presencia de un soplo similar a una maquinaria o máquina de vapor. Se asocia también con la mala alimentación, retraso en el crecimiento, taquipnea e infecciones respiratorias recurrentes. Para realizar el diagnóstico, la ecocardiografía transtorácica demuestra la anatomía ductal y cualquier defecto coexistente. También se puede auxiliar de la radiografía de tórax, que típicamente revela un aumento de la trama vascular, así como edema pulmonar y cardiomegalia. Las estrategias de tratamiento incluyen cierre farmacológico con indometacina en prematuros, el tratamiento mediante dispositivos de oclusión, cierre toracoscópico asistido por video y toracotomía con ligadura convencional. También está descrito. El conducto arterioso o conducto de Botali es una conexión vascular normal entre el tronco arterial pulmonar o su rama izquierda y la curvatura menor del arco aórtico o de la aorta torácica descendente proximal, y es un componente esencial de la circulación fetal. Durante este periodo permite la derivación de derecha a izquierda de sangre oxigenada, sin pasar por el lecho pulmonar de alta resistencia. Después del nacimiento, los aumentos en la tensión de oxígeno y la caída de las resistencias vasculares pulmonares desencadenan el cierre espontáneo. Esto mediante un proceso de contracción y posterior fibrosis del conducto. Y finalmente, tenemos el conducto arterial permeable, que es la persistencia del conducto como una estructura vascular en lugar de una conexión ligamentosa, más allá del periodo neonatal temprano, lo que conduce a una derivación constante de izquierda a derecha entre la aorta y el pulmón con su resultante hiperflujo pulmonar. Embriológicamente es un remanente del sexto arco aórtico distal izquierdo, una estructura normal y vital en el feto. Es necesaria para desviar el flujo de sangre de la arteria pulmonar principal a la aorta. De esta forma evita así la circulación pulmonar, que es de alta resistencia. Esta desviación es crucial para el desarrollo normal del ventrículo derecho y da como resultado el paso de solamente el 10% del gasto cardíaco del ventrículo derecho, esto a través de los pulmones. El cierre prematuro del conducto arterioso en el feto, como se observa en el uso materno de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, conduce a una insuficiencia ventricular derecha e hidropesía fetal. En cuanto a la anatomía, el conducto se puede encontrar justo por detrás del arco de la aorta o en su borde inferior, donde entra en la arteria pulmonar izquierda, usualmente. El conducto tiene una forma cónica que es grande en el extremo aórtico y estrecho en el extremo pulmonar. Sin embargo, la forma, el tamaño, la longitud del conducto son muy variables siempre. Para los cirujanos, un marcador anatómico que se debe conocer es el nervio laríngeo recurrente izquierdo, que gira lateral y en la parte posterior alrededor del conducto y asciende por detrás de la aorta, en ruta hacia la laringe. El nervio laríngeo recurrente debe ser plenamente identificado durante la ligadura quirúrgica del conducto para evitar su lesión.
El conducto arterioso es un vaso fetal que permite que la sangre oxigenada de la placenta haga cortocircuito evadiendo los pulmones en la vida fetal. Al nacer, los pulmones se llenan de aire y con las primeras respiraciones, las resistencias vasculares pulmonares van a disminuir. Así, la sangre fluye desde el ventrículo derecho hacia los pulmones para la oxigenación. El aumento de la tensión arterial y de oxígeno, junto con la disminución del flujo a través del conducto, permite que éste se pueda contraer y eventualmente cerrarse. Este conducto se va a cerrar funcionalmente entre las 12 y 24 horas de vida en los recién nacidos sanos que son a término, mientras que el cierre permanente o anatómico se va a completar en 2 a 3 semanas. En el lactante prematuro, el conducto arterioso no se cierra rápidamente y puede requerir un cierre farmacológico o quirúrgico. Esto es lo que se conoce como conducto arterioso persistente. Morfológicamente, la comunicación tiene diferentes variantes anatómicas que pueden tener importancia en el momento de decidir sobre el cierre percutáneo o el cierre quirúrgico para su abordaje. Grichenko introdujo por primera vez un método para clasificar la persistencia del ductus arterioso en 1989. Presentó 5 tipos. El tipo A, que es un conducto cónico con ampolla aórtica bien definida y porción más estrecha cerca del final de la arteria pulmonar. El tipo B, que es un conducto grande con una estructura similar a una ventana que es muy corto en longitud. El tipo C, que es un conducto tubular sin ninguna constricción ni estenosis. Y el tipo D, que es un conducto complejo con múltiples constricciones. Finalmente agregó el tipo E, que es un conducto alargado con múltiples constricciones, cónica, alejada del borde de la tráquea. Básicamente los tipos A y B son los más comunes, 65 y 18% respectivamente, y a su vez se pueden subdividir si la comunicación se encuentra anterior o posterior. Un conducto arterioso persistente es raro en recién nacidos a términos sanos. A medida que disminuye la edad gestacional, aumenta la incidencia del conducto arterioso persistente. En los bebés extremadamente prematuros, especialmente aquellos con síndrome de dificultad respiratoria, hasta el 80% puede tener un conducto persistente a los 3 días de edad. Las condiciones se pueden clasificar en 3 tipos: aquellas que son inherentes del lado materno, neonatales y genéticas. Las condiciones y exposiciones maternas asociadas incluyen diabetes materna y exposición a drogas como la cocaína. Las condiciones neonatales incluyen prematuridad extrema, síndrome de dificultad respiratoria, sepsis neonatal y el uso de medicamentos como los diuréticos de asa, aminoglucósidos y heparina. Algunas condiciones genéticas están asociadas como la trisomía 13, 18 y 21, también el síndrome de Charge y otras muchas formas de cardiopatía congénita. La incidencia del conducto arterioso persistente está representada por un caso de cada 2.500 nacidos vivos y prevalece en hombres con una proporción de 2 a 1. También representa el 10% de todas las cardiopatías congénitas. Es importante mencionar que el conducto arterioso se cierra en prácticamente todos los recién nacidos a término sanos a las 72 horas de vida. No olvidemos que la incidencia del conducto arterioso persistente en prematuros es inversamente proporcional a la edad gestacional, mientras que en los productos que tienen más de 30 semanas de gestación al nacer, el 90% tendrá un conducto cerrado hasta el 4.º día. Los productos que nacen con un peso inferior a 1 kilogramo tienen el mayor riesgo de la persistencia del conducto arterioso, y en esta población el 70% tendrá un conducto arterioso persistente en el día número 7. El soplo clásico de la persistencia del ducto arterioso es un soplo continuo en maquinaria, debajo de la clavícula que se irradia hacia la espalda, aunque también puede manifestarse como un soplo sistólico u holosistólico. Se lo llama también soplo de Gibson o soplo en maquinaria. Es de alta frecuencia, fuerte, generalmente con frémito, máximo en el primero o segundo espacio intercostal izquierdo para externar, como el que se escucha a continuación. La presentación clínica en un inicio suele ser asintomática,
Sin embargo, las características clínicas de un conducto hemodinámicamente significativo son similares a las de la insuficiencia cardíaca izquierda. Esto con taquipnea, infecciones respiratorias frecuentes, edema pulmonar y retraso del crecimiento. Los prematuros pueden presentar acidosis metabólica sustancial, oliguria, descompensación respiratoria y enterocolitis necrotizante. La magnitud del shunt o cortocircuito depende del tamaño del ductus, así como del equilibrio entre la resistencia vascular sistémica y pulmonar. Para entender las características hemodinámicas, analizaremos el concepto de QPQS, que es la medida del cociente entre el gasto pulmonar y el sistémico. Esto nos informa sobre la integridad de la independencia entre estas dos circulaciones. Si es mayor de 1, existe un paso de sangre sistémica a la circulación pulmonar, y si es menor de 1, de la pulmonar a la sistémica. En ausencia de hipertensión pulmonar fija, cuando el QPQS es bajo, el efecto hemodinámico del conducto es insignificante y los trastornos fisiológicos son mínimos. Con un conducto hemodinámicamente significativo, el QPQS es alto, por lo tanto el flujo pulmonar aumentado en sístole y diástole se vuelve perjudicial para la presión sistémica, lo que lleva a la hipoperfusión de órganos endógenos. Además, el flujo sanguíneo pulmonar alto aumenta la presión de la arteria pulmonar y si no se corrige puede provocar una enfermedad vascular pulmonar permanente. El examen físico y la ecocardiografía representan los pilares para el diagnóstico del conducto arterial persistente. El paciente se presentará con una presión de pulso amplia, un precordio hiperactivo y un fremito sistólico ocasional. Es característico un soplo continuo, similar a una maquinaria, como ya lo habíamos discutido previamente, que se irradia desde el área pulmonar hasta la mitad de la clavícula. La electrocardiografía puede demostrar hipertrofia ventricular izquierda, así como agrandamiento de la aurícula izquierda. La radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia, con aumento de las marcas o líneas pulmonares y agrandamiento del tronco pulmonar. La ecocardiografía Doppler transtorácica es diagnóstica y muestra el flujo de chorro estrecho y acelerado que se origina en la aorta descendente proximal hacia la arteria pulmonar izquierda, según sea el caso. Actualmente el cateterismo cardíaco solo se reserva para realizar el cierre mediante dispositivos percutáneos. El tratamiento del conducto arterioso puede llevarse a cabo de diferentes formas. Como lo estamos observando, existe el tratamiento médico, intervencionista y quirúrgico. Sin embargo, hay puntos muy específicos a tomar en cuenta antes de realizarlos. El cierre espontáneo del conducto arterioso es común. Sin embargo, el tratamiento médico o farmacológico con indometacina suele ser eficaz para cerrar un conducto. Esto por la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. Otras opciones son el cierre con catéter y la ligadura quirúrgica, que implica una toracotomía. El tratamiento médico también consiste en mejorar los síntomas de insuficiencia cardíaca. Si la terapia médica no es efectiva, se debe realizar una intervención urgente para cerrar la estructura. Todo conducto arterioso permeable debe cerrarse. Esto es debido al riesgo de endocarditis bacteriana asociada con la estructura abierta. Con el tiempo, recordemos, el aumento del flujo sanguíneo pulmonar precipita la enfermedad obstructiva vascular pulmonar, que finalmente resulta fatal. La identificación de malformaciones cardíacas adicionales como coartación o arco aórtico interrumpido y atresia pulmonar es el requisito más importante antes del cierre farmacológico o quirúrgico del conducto arterioso. El cierre del conducto se estimula mediante la administración de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas, tales como la indometacina o la aspirina, que es eficaz en los prematuros. La indometacina se administra por vía oral a intervalos de 8 horas. Si bien la indometacina se puede usar para cerrar un conducto, hay algunos recién nacidos que requieren que su conducto se mantenga abierto, como lo mencionamos previamente. Mantener permeable el conducto arterioso está indicado en recién nacidos con malformaciones cardíacas concurrentes, como la transposición de los grandes vasos. En estos casos se pueden usar medicamentos como el alprostadil, que es un análogo de la prostaglandina E1, para mantener abierto el conducto hasta que el defecto primario se corrija. En cuanto al tratamiento intervencionista, podemos mencionar que el uso de la vía percutánea para cerrar el conducto es cada vez más frecuente. A continuación, veremos 3 métodos o sistemas para realizar el cierre.
El primero de ellos, que son las bobinas de oclusión de resorte de Ian-Turco, utilizados para embolización endovascular. Estas espirales se envían al conducto arterioso a través de sistemas venosos o arteriales y se colocan en un número de 1 hasta 5 espirales. Se ha informado que este método tiene una efectividad del 75 hasta el 99%, pero se limita a conductos que tienen solo 4 o 5 milímetros de diámetro. El siguiente dispositivo es el oclusor Amplatzer, que ha ampliado la capacidad de cerrar el conducto en el cateterismo cardíaco. Este dispositivo es más confiable y más fácil de implantar que el previo. La principal desventaja del diseño es que la parte aórtica del dispositivo puede sobresalir en la aorta descendente y esto condicionaría que se obstruya parcialmente la luz. Y finalmente el dispositivo de oclusión del conducto de Rashkin consta de un sistema de 2 paraguas que se colocan en el conducto por vía transvenosa, también se puede colocar por vía transarterial, y esta terapia tiene una tasa de oclusión que se reporta de hasta 83%. Y finalmente el tratamiento quirúrgico. Importante mencionar que la ligadura quirúrgica o la ligadura con división siguen siendo el tratamiento estándar del conducto arterioso persistente. Este es un procedimiento particularmente exitoso y de bajo riesgo en manos de un cirujano experto. La ligadura con o sin división del conducto se puede realizar a través de una toracotomía posterolateral izquierda. La ligadura con cirugía toracoscópica asistida por video también es una opción menos invasiva y ha demostrado ser segura y eficaz. Con raras excepciones, la presencia de un conducto arterioso es una indicación para el cierre quirúrgico. Claramente debemos prestar atención a la existencia de otras lesiones cardíacas congénitas que alteren el flujo sanguíneo pulmonar. En estos pacientes debemos hacer todo lo posible para preservar el flujo ductal hasta que se pueda construir una derivación paliativa más permanente. En el lactante, la reparación puede ser urgente, especialmente para el paciente sintomático con evidencia de insuficiencia cardíaca o respiratoria. Los resultados posoperatorios son mejores si el conducto arterioso se cierra mientras el paciente tiene menos de 3 años, ya que ocurre una mayor incidencia de aumento de la resistencia de vasculatura pulmonar e hipertensión cuando esta lesión se ha cerrado después de los 3 años. Por lo tanto, para las indicaciones del tratamiento se incluye lo siguiente: fracaso del tratamiento con indometacina, contraindicaciones al tratamiento médico, por ejemplo trombocitopenia o insuficiencia renal, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva, y el cierre ductal está indicado para el compromiso cardiovascular, es decir, complicaciones pulmonares y para la reducción del riesgo de endocarditis infecciosa. La principal contraindicación para el tratamiento quirúrgico es la enfermedad vascular pulmonar grave. Si la oclusión transoperatoria del conducto arterioso de forma transitoria no disminuye las presiones arteriales pulmonares elevadas, entonces el cierre debe realizarse con cuidado, ya que pudiese estar contraindicado. El cierre del ductus no revierte la enfermedad vascular pulmonar preexistente. Es importante mencionar que existe un subconjunto de anomalías cardíacas asociadas, las denominadas lesiones dependientes de los conductos, que necesitan del flujo a través del conducto para mantener el flujo sanguíneo sistémico. El cierre prematuro del conducto sin reparación simultánea de los siguientes defectos está contraindicado y puede ser fatal. Entre ellas tenemos la atresia de la válvula aórtica, atresia de la válvula mitral con ventrículo izquierdo hipoplásico, hipoplasia de la arteria pulmonar, atresia pulmonar, coartación severa de la aorta, atresia tricuspidia y transposición de las grandes arterias. Gracias por su atención.